Buenos días, clase. Hoy vamos a hablar de los tiempos perfectos. En el anterior video hablamos acerca de cómo formar el pasado participio, the past participle. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de los usos del pasado participio, que es cuando forma parte de los tiempos perfectos. En inglés, un ejemplo de una oración usando el tiempo perfecto sería, por ejemplo, I have sold a painting, ¿verdad? Ese es un presente perfecto. Y como se dan cuenta, en inglés se forma el presente perfecto usando el verbo tener, to have, y el pasado participio. Entonces, un pilar es el verbo tener y el otro el pasado participio. En español tenemos tiempos perfectos también, pero no se forman con el verbo tener. Se forman con el verbo haber, que pueden ver en su pantalla. Haber. No confundirse con el verbo ver, como en una oración decir voy a ver una película. No, ese es otro verbo. El verbo haber se utiliza para formar los tiempos perfectos. Por ejemplo, si queremos formar el presente perfecto, que también se llama pretérito perfecto, vamos a usar el verbo conjugado, como pueden ver en su pantalla. Yo he, tú has, él ha, ella ha, usted ha. Nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Una vez que ya sabemos ese, vamos a repetirlo otra vez, pero esta vez vamos a quitar los pronombres personales. He, has, ha, hemos, habéis, han. Como pueden ver, este verbo tiene H y se escribe con B grande, con la B labial. Una vez que ya sabemos eso, vamos a unir este verbo con un pasado participio. Por ejemplo, vamos a decir vender, el pasado participio sería vendido. Y si todavía no viste el video sobre el pasado participio, puedes ir a ver ese video porque ahí explico en forma extensa cómo formarlo. Entonces, he vendido un cuadro, he vendido un libro, quiere decir I have sold a painting o I have sold a book. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo vendí un cuadro versus yo he vendido un cuadro? Les voy a decir cuál es la diferencia, pero antes de que les diga cuál es la diferencia, les comento que en algunas partes del mundo se usa bastante el presente perfecto y en otras partes casi no se usa. Mi esposo es de México y él casi no usa el presente perfecto. Casi exclusivamente usa el pretérito o el imperfecto, otros pasados, pero los tiempos perfectos no los usa mucho. Seguramente donde él creció no los usaban tanto. Pero, en teoría, ¿cuál es la diferencia en decir yo vendí un libro versus he vendido un libro o un cuadro? La diferencia es que si ustedes recuerdan cuando estudiamos el pretérito se utiliza para hablar de cosas que pasaron en algún tiempo o algo que pasó en algún tiempo que ya terminó. Entonces indican algo completado, ya terminó. Versus el presente perfecto es algo que pasó con anterioridad, pasó en el pasado, perdón la redundancia, pero todavía tiene alguna relevancia al presente o todavía está cercano al presente o todavía está ocurriendo o se espera que siga ocurriendo. La diferencia sería, vamos a decir que yo hice una venta de garaje y vendí algunas cosas y entre ellas vendí un cuadro que estaba ahí
y nada más lo vendí, ¿ok? Lo vendí, se acabó y punto. Versus si vamos a decir que yo quiero ser pintora y yo digo, he vendido un cuadro. Quiere decir que yo vendí un cuadro, pero como quiero ser pintora, seguramente voy a seguir vendiendo cuadros. Por eso digo he vendido, porque es algo que sí ocurrió en el pasado, pero la acción de seguir vendiendo está presente. ¿Ok? Otro ejemplo. Ayer hablé con un actor. Hablé con ese actor famoso y seguramente nunca más voy a hablar con él. Hablé, pretérito, punto terminado. Versus he hablado con mis primas acerca de nuestra abuela. He hablado, está en el pasado, pero seguramente voy a seguir hablando acerca de mi abuela con mis primos. Entonces, por eso es que uso el presente perfecto o el pretérito perfecto. Al igual que pasa en inglés, muchas veces vamos a usar el presente perfecto cuando ha ocurrido algo en un momento específico. Es decir, puedo decir, ayer he visto un paisaje bello o anoche he comido pizza. Vamos a hablar de otro de los tiempos perfectos y en inglés sería the past perfect, que sería algo así como I had read the book. En español se llama pluscuamperfecto, el pluscuamperfecto. Y se forma también con el verbo haber, nada más que ponemos el verbo haber en el imperfecto, ¿ok? Yo había, con acento, con H. Tú habías. Él había, ella había, usted había. Nosotros habíamos. Vosotros habíais. Ellos, ellas, ustedes habían. Entonces, una vez que yo ya sé toda la conjugación, puedo juntar esa conjugación con un verbo en el participio pasado. Por ejemplo, yo había cantado en un coro antes. Yo había leído muchos libros de Isabel Allende, etc. ¿Cuándo lo usamos? Usamos el pluscuamperfecto cuando estamos diciendo que hicimos algo en el pasado que ocurrió antes de otra cosa que también ocurrió en el pasado. ¿Ok? O sea que ocurrió algo en el pasado y esto que voy a decir que hice usando el pluscuamperfecto ocurrió antes de eso todavía. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir que mi cumpleaños fue hace 2 meses y antes de que llegara mi cumpleaños yo me tiré en paracaídas. Entonces puedo decir que antes de mi cumpleaños yo ya había saltado en paracaídas. Entonces, mi cumpleaños en el pasado, mi salto en paracaídas antes de mi cumpleaños que está ya en el pasado. Y así es como se usa el pluscuamperfecto. Muchas veces cuando estás hablando con otras personas en conversación, también se va a usar porque digamos que estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, puedo decir, ella me dijo que ya había ido al teatro. Ella me dijo es el momento en el pasado y que ya había ido al teatro es un momento anterior a lo que me dijo. ¿Ok? Entonces, de esa manera se puede usar en conversación. Cuando la vi, ya se había cortado el cabello. Bueno, vamos a ver otro tiempo perfecto. El siguiente tiempo perfecto del que vamos a hablar se llama pretérito anterior y está un poco en desuso, no se escucha mucho, pero yo se los voy a decir nada más para que ustedes sepan. Y se usa con el verbo haber también, pero esta vez en el pretérito. Yo hube, tú hubiste, él, ella, usted hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis y ellos, ellas, ustedes hubieron.
y los juntas también con el pasado participio. Por ejemplo, apenas hubo terminado la entrevista, el actor se fue. Ahora vamos a hablar de otro tiempo que se llama el futuro perfecto. Entonces adivinen qué verbo vamos a usar. Otra vez vamos a usar el verbo haber, pero esta vez en el futuro. Yo habré, tú habrás, él, ella, usted habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos, ellas, ustedes habrán. Entonces vamos a juntar otra vez en una oración uno de estos verbos con un pasado participio. Por ejemplo, para diciembre yo habré escrito un libro. Obviamente estamos hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, ¿ok? Y estamos hablando de algo que va a ocurrir en el futuro antes de otro evento en el futuro. En mi ejemplo yo dije, para diciembre, o sea, para cuando llegue el mes de diciembre que está en el futuro, yo habré escrito un libro. Quiere decir que para un momento futuro yo ya habré hecho algo antes de eso, que todavía está en el futuro para mí ahorita. También se utiliza el futuro perfecto para expresar una conjetura o una duda o una probabilidad de algo que seguramente ya ocurrió antes del momento presente. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos hablando de dónde está nuestro amigo Pedro. Y yo veo mi reloj y digo, no, para este momento ya habrá salido de su casa, lo cual quiere decir probablemente ya salió de su casa. Tenemos también el condicional perfecto. El condicional perfecto, como podrán imaginarse, se forma con el verbo haber más un pasado participio. El verbo haber tiene que estar en el condicional. Yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos, ellas, ustedes habrían. Y juntamos eso con un pasado participio. Lo usamos cuando estamos hablando de una acción hipotética que no ocurrió. Por ejemplo, Verónica habría sido bailarina, pero no tuvo oportunidad de estudiar baile. ¿Qué habrías hecho en caso de que hubieras ganado la lotería? También se utiliza el condicional perfecto cuando hablamos de algo que podría haber pasado antes de otra situación u otro evento en el pasado. Por ejemplo, fui a tu casa, pero no estabas en casa. Como no te encontré, pensé que habrías ido a correr, ¿ok? Evento anterior, yo fui a tu casa. Habrías ido a correr es una posibilidad de algo que ocurrió en el pasado, antes de ese evento que ya mencioné. Y estoy expresando una posibilidad. Es posible que hayas ido a correr. Otro ejemplo, anoche llegaron muy tarde. ¿Dónde habrían ido? Estoy expresando una posibilidad, una conjetura en el pasado, antes de que llegaran. También se usa el condicional perfecto en las cláusulas condicionales que vas a reconocer cuando vienen con la palabra sí, la palabra sí sin acento, que significa if, si algo hubiera pasado, ¿qué habrías hecho? ¿Qué situación hipotética hubiera ocurrido? Por ejemplo, si él hubiera venido, yo lo habría visto. Si hubiera leído la poesía, él habría entendido el significado. Y con esto llegamos al fin de los tiempos perfectos.
Son muchos, pero las cosas que tenemos que aprender no son tantas. Especialmente si ustedes ya saben el participio pasado, lo que tendrían que aprender sería cómo conjugar el verbo haber en el presente, en el imperfecto, en el pretérito, en el futuro y en el condicional. Y más que todo, vamos a aprender los nombres de los tiempos, porque especialmente si ustedes ya hablan el idioma, es posible que lo hablen de una manera un poco intuitiva. Y lo que me interesa ahora es que aprendan a distinguir cómo se llaman esos tiempos y cuándo usarlos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. De otra manera, hasta la próxima. Adiós.